Hiciste todo lo que podías, y aún así no fue suficiente. Te levantaste antes que todos. Trabajaste más que nadie. Aguantaste cuando otros ya habían soltado. Oraste en los momentos más oscuros. Creíste cuando no había nada visible en qué creer. Confiaste cuando la lógica decía que era absurdo seguir confiando. Y sin embargo, hoy te encuentras aquí, con la misma carga sobre los hombros, la misma batalla sin resolver, la misma sensación corrosiva de que no importa cuánto des, nunca es suficiente. Y en algún lugar dentro de ese agotamiento, en ese espacio que nadie más puede ver, comienza a instalarse una pregunta que duele más que cualquier fracaso, más que cualquier puerta cerrada, más que cualquier promesa que tardó demasiado en cumplirse. ¿Será que yo simplemente no soy suficiente para esto? Esa pregunta no es debilidad, es honestidad. Y hoy la palabra de Dios llega exactamente ahí. No para pedirte que te esfuerces más, no para darte otra lista de cosas que hacer, sino para decirte algo que va a cambiar de raíz la manera en que estás mirando lo que enfrentas. Y al final de este mensaje vamos a orar juntos. Una oración especial, preparada para este momento, para que esta verdad no se quede solo en tu mente como información, sino que se selle para siempre dentro de tu corazón, como una certeza que nadie podrá quitarte. Quédate. Lo que Dios tiene para decirte hoy no puede esperar. Existe un libro en la Biblia que muchas personas nunca han leído. Un libro escrito en tiempos de guerra real, de sangre real, de miedo real, cuando el pueblo de Dios se enfrentaba a un enemigo que lo superaba en absolutamente todo, en número, en armas, en recursos, en estrategia, en territorio. Un ejército tan masivo que, con solo verlo en el horizonte, bastaba para que el corazón más valiente comenzara a temblar. Y fue en ese escenario humanamente imposible, que un guerrero llamado Judas Macabeo se puso de pie frente a sus hombres, mucho menos numerosos, mucho más asustados, mirando una derrota que parecía inevitable en papel, y pronunció una de las frases más profundas y más liberadoras que jamás se hayan dicho antes de una batalla. Sus palabras están registradas en el primer libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19. Y dicen así: No es del número de los combatientes de donde viene la victoria en la guerra, sino del cielo viene la fuerza. No es del número, no es de los recursos disponibles, no es de la preparación humana perfecta, de la estrategia más elaborada, de tener a la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto. La victoria en la guerra, en cualquier guerra, viene del cielo. Necesito que te detengas un momento con esa frase, que no la dejes pasar como si fuera una más, porque hay en ella algo profundamente, radicalmente liberador. Si la fuerza viene del cielo, entonces no depende de ti. Y si no depende de ti, entonces toda esa presión que has estado cargando, la presión de tener que ser suficiente, de tener que resolverlo todo, de ser más inteligente, más fuerte, más resistente, de tener que encontrar la salida tú solo, esa presión no te pertenece, nunca te perteneció. Judas Macabeo no estaba dando un discurso motivacional para levantarles el ánimo a sus soldados por un momento antes de que el miedo volviera. Estaba declarando una verdad que atraviesa los siglos. Dios es la variable que ningún cálculo humano puede incluir en su ecuación. Y cuando Dios entra en la ecuación, todos los números cambian. Porque hay dos tipos de ejércitos en cualquier batalla. El ejército que puedes contar, el que se mide en número, en armas, en entrenamiento, en recursos visibles, y el ejército que no puedes contar, el que viene del cielo, que no necesita condiciones favorables para actuar, que no se cansa, que no retrocede, que no conoce la derrota. Y Judas Macabeo sabía en cuál de esos dos ejércitos descansaba su esperanza. Antes de continuar, quiero pedirte algo desde el corazón. Escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita escuchar esta palabra hoy. Solo el nombre, no hace falta explicar nada más. Yo estaré orando por esa persona junto contigo, porque a veces la palabra que alguien necesita
Llega a través de que otro pensó en él y la compartió. ¿Qué significa concretamente que del cielo viene la fuerza? Significa que existe un tipo de fuerza que no puede fabricarse en ningún gimnasio espiritual. No nace de la acumulación de experiencias, no nace del carácter forjado a lo largo del tiempo, aunque ese carácter sea real y valioso. Es una fuerza que desciende, que llega de afuera hacia adentro, que no se consigue, se recibe, y tiene una característica que la hace completamente diferente a cualquier recurso humano. No necesita que tú estés en tu mejor momento para actuar. No necesita que la situación sea manejable, que los números sean favorables, que la lógica tenga sentido. De hecho, parece manifestarse con mayor intensidad y claridad precisamente cuando la situación es humanamente irresuelta. ¿Cuántas veces has enfrentado una batalla mirándola únicamente con los ojos de lo que puedes ver? Cuentas los recursos que tienes disponibles, calculas las posibilidades reales, mides tus fuerzas contra el tamaño de lo que enfrentas. Y cuando los números no dan, cuando lo que tienes en la mano es demasiado poco para lo que está delante, llegas a la conclusión lógica, casi inevitable, de que estás perdido, que esta batalla ya estaba perdida antes de que comenzara. Pero la palabra de hoy dice algo radicalmente diferente. Dice que estás calculando con la ecuación equivocada, porque la ecuación del cielo no comienza desde tus recursos, comienza desde la soberanía de un Dios que no tiene restricciones de inventario, de tiempo ni de posibilidad. Y esa soberanía no aumenta ni disminuye dependiendo de cuánto tienes tú en la mano. El apóstol Pablo lo entendió tan profundamente que lo puso por escrito en su primera carta a los Corintios. Lo débil del mundo escogió Dios para confundir a los fuertes, y lo que no es nada escogió Dios para reducir a la nada lo que es algo, a fin de que ningún mortal se gloríe delante de él. ¿Lo ves? Dios tiene una forma de actuar que intencionalmente evita la autosuficiencia, no porque quiera avergonzarte, ni dejarte sin recursos, sino porque cuando llegue la victoria, Él quiere que no haya ninguna duda, en ti ni en nadie, sobre quién la hizo posible. Dios no está buscando personas perfectamente equipadas para las batallas que importan. Está buscando personas perfectamente disponibles. Personas que en el momento donde todos los cálculos dicen que no es posible, elijan decir, Señor, no sé cómo lo vas a resolver. No veo el camino, no entiendo la estrategia, pero elijo creer que del cielo viene la fuerza, y que esa fuerza es para mí. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te sostuvo en medio de algo que tú solo nunca hubieras podido superar? Escríbelo abajo, quiero leer tu historia, porque ese testimonio que llevas guardado dentro de ti es exactamente el tipo de fe que alguien más necesita ver hoy, en este momento, para no rendirse. Y para que esta verdad no se quede solo como una idea hermosa, necesito llevarte a una historia. Una historia que sucedió siglos antes de Judas Macabeo, pero que contiene el mismo principio con una claridad que va a quedarse contigo. Una historia donde Dios no solo permitió que los números fueran insuficientes, sino que Él mismo los redujo deliberadamente porque quería demostrar algo que ningún ejército numeroso podría probar. El nombre de este hombre era Gedeón. Y si existe alguien en toda la Biblia que entiende lo que es sentirse completamente insuficiente frente a una batalla que lo supera en todo sentido, ese alguien es Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo encontró por primera vez, no lo encontró liderando, no lo encontró en una posición de autoridad, lo encontró escondido, golpeando trigo en secreto dentro de un lagar, oculto de sus enemigos, tratando de sobrevivir con lo poco que tenía sin llamar la atención. Ese era el estado de Israel en ese tiempo, un pueblo aplastado, viviendo de escondite en escondite, aterrorizado bajo la opresión de los madianitas. Los enemigos bajaban cada año como langostas y arrasaban con todo, cosechas, ganado, esperanzas, y el pueblo de Dios había aprendido a agachar la cabeza y sobrevivir. Y fue en ese contexto, en ese momento de máxima debilidad y mínima visibilidad,
que el ángel del Señor se apareció a Gedeón y le dijo algo que debió haberlo dejado sin palabras. El Señor está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero, el hombre escondido en el lagar, el de la familia más pobre de su tribu, el menor en la casa de su padre, el que jamás había liderado a nadie, el que apenas si se atrevía a moverse de noche por miedo a que los madianitas lo vieran. Y Dios lo estaba llamando valiente guerrero. Pero eso es exactamente lo que Dios hace. No te llama según lo que eres ahora, te llama según lo que Él ya vio que serás con su fuerza dentro de ti. Gedeón, con toda su duda, con toda su inseguridad, con todas sus preguntas y sus señales pedidas al vellón de lana, terminó aceptando el llamado. Convocó al pueblo para enfrentar a los madianitas, y 32,000 hombres respondieron. 32,000 guerreros listos para pelear. Finalmente, por primera vez en mucho tiempo, los números parecían estar del lado correcto. Pero entonces ocurrió algo que sacudió toda lógica militar conocida. Dios le habló a Gedeón y le dijo algo que ningún general en la historia de la humanidad habría esperado escuchar antes de una batalla. El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo, mi propia mano me ha salvado. Demasiado numeroso, no demasiado pocos, demasiados. Dios iba a reducir el ejército, intencionalmente, deliberadamente, con propósito. Primero mandó a todos los que tenían miedo a irse a casa, y 22,000 hombres recogieron sus cosas y marcharon. 22,000, solo quedaron 10,000, y Dios dijo, todavía son demasiados. Imagínate el interior de Gedeón en ese momento. El enemigo en el valle era una multitud que no se podía contar, y Dios le estaba pidiendo que siguiera reduciendo el número de quienes lo enfrentarían. Entonces vino la segunda selección. Dios mandó a Gedeón que llevara a los hombres al río a beber, y que observara cómo bebían. Los que se arrodillaron completamente y pusieron la boca en el agua, la gran mayoría, quedaron fuera. Solo los que recogieron el agua con la palma de la mano, manteniéndose en pie, alertas, mirando hacia adelante con los ojos abiertos, esos se quedaron. ¿Cuántos fueron? 300 hombres. 300 contra una hoste que los libros describen como tan numerosa que era imposible contarla. Y Dios no solo les dijo que fueran a pelear con 300, sino que la estrategia de combate que les dio era incomprensible desde cualquier perspectiva militar. No espadas adicionales, no formación táctica especial. La instrucción era antorchas encendidas escondidas dentro de cántaros de barro y trompetas. Eso era todo. Luz, barro y sonido. Esa noche, en el silencio más absoluto de la madrugada, Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 grupos y rodearon completamente el campamento enemigo. Y a la señal acordada, todos al mismo tiempo rompieron sus cántaros de barro y la luz de 300 antorchas estalló simultáneamente desde todos los ángulos de la oscuridad, y levantaron las trompetas al cielo y gritaron con todo lo que tenían, espada por el Señor y por Gedeón. Y el caos descendió sobre el campamento madianita como algo sobrenatural. Confusión total. Los soldados no entendían qué estaba pasando. Se atacaron entre sí en la oscuridad, corrieron, huyeron en desorden por el desierto. El ejército más grande fue destruido no por el ejército más pequeño, sino por la mano de Dios que descendió en ese momento de obediencia absurda y fe radical. 300 hombres, cántaros de barro, antorchas encendidas y la fuerza del cielo. Ahora escucha esto, porque aquí es exactamente donde la historia de Gedeón se convierte en tu historia. Dios no redujo el ejército porque los 29,700 soldados que se fueron a casa eran inútiles o cobardes. Los redujo porque quería que cuando Israel mirara hacia atrás sobre esa victoria, solo hubiera una explicación posible, que había sucedido Dios. No el valor humano, no la estrategia humana, no el número ni el recurso humano. Dios,
solo Dios. Y eso, hermano, hermana, es exactamente lo que significa para ti hoy. Si Dios ha permitido que los recursos que tienes sean escasos, si ha permitido que el camino que enfrentas sea más estrecho de lo que esperabas, si ha permitido que la batalla parezca desproporcional para tus fuerzas, no es señal de que te abandonó, es señal de que se está preparando para hacer algo que no podrá ser atribuido a ninguna capacidad humana. Algo que cuando llegue, cuando finalmente llegue, solo podrá llevar su nombre. No tienes que ser muchos, no tienes que llegar perfectamente equipado, no tienes que tenerlo todo resuelto antes de dar el primer paso. Solo tienes que estar disponible como Gedeón estuvo disponible, con su miedo y todo, con sus preguntas y todo, con su historia de esconderse en lagares y todo. Solo tienes que romper el cántaro, dar el paso de fe aunque la situación parezca absurda desde afuera, y dejar que la luz de Dios haga en tu vida lo que tus manos jamás podrían fabricar por sí solas, porque la fuerza que necesitas para ganar la batalla que estás peleando hoy ya está en camino, y viene del cielo. Y ahora, quiero que recibas esto con todo tu corazón. La batalla que estás peleando hoy no es demasiado grande para Dios. Nunca lo fue, y nunca lo será. No porque sea pequeña, puede ser enorme, puede ser la más difícil que hayas enfrentado en tu vida, sino porque el Dios que está contigo no tiene un límite de capacidad que esa batalla pueda superar. No importa si los números no te favorecen, no importa si los recursos son insuficientes, no importa si las personas en las que confiabas se alejaron, si las puertas que esperabas se cerraron, si el cansancio llegó a un lugar tan profundo que hasta las palabras de aliento suenan lejanas y vacías. No importa nada de eso, porque la ecuación no empieza desde tus recursos, empieza desde Dios. El Dios que habló al caos en el principio y el caos le obedeció, el que llamó a la luz y la luz apareció en medio de la oscuridad absoluta, el que abrió un mar entero y lo convirtió en camino seco para que su pueblo cruzara, el que tomó a un niño escondido en un lagar, aterrorizado, con toda la historia en su contra, y lo convirtió en el general que derrotó a un ejército sin número con cántaros de barro. Ese mismo Dios, exactamente ese mismo, está contigo ahora mismo. Y hay algo que tienes que hacer hoy, no mañana, no cuando las circunstancias mejoren, o cuando te sientas más fuerte, o cuando la situación sea más manejable. Hoy, tienes que tomar la decisión de confiar, no una confianza superficial, no un sí, creo, dicho por costumbre religiosa, una confianza que nazca del centro de tu voluntad y diga, Señor, no sé cómo vas a resolver esto, no veo el camino, no entiendo la estrategia, pero elijo creer en este momento que del cielo viene la fuerza, y que esa fuerza es para mí, hoy, en esto. Esa decisión tomada en el punto de mayor incertidumbre es el cántaro de barro que se rompe. Es el momento en que la fe supera al miedo, y es el momento exacto en que Dios entra. No pelearás esta batalla solo, no pelearás esta batalla sola. La palabra lo prometió, y la palabra de Dios no falla, nunca ha fallado, y no va a empezar a fallar contigo. Ha llegado el momento de sellar esta verdad. Ha llegado el momento de que oremos juntos. Señor Dios, Padre de toda victoria, nos acercamos a ti en este momento con el corazón abierto, sabiendo que tú eres más grande que cualquier batalla que podamos imaginar enfrentar. Tú eres el Dios de los ejércitos del cielo, el que no necesita números para vencer, el que no necesita condiciones perfectas para actuar. Tú eres el Dios que tomó 300 hombres con cántaros de barro y antorchas encendidas y derribó un ejército sin número. El que abrió camino en el mar, el que convirtió la piedra más pequeña en la mano de un pastor en la caída del guerrero más temido. Tú eres ese Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy, Señor, elevo delante de ti a cada persona que está oyendo esta palabra, a aquel que ha peleado tanto tiempo que ya no sabe si puede dar un paso más,
a aquella que ha creído con todo lo que tiene y todavía no ve el resultado, a quien llegó a esta semana contando los recursos y descubrió que no alcanzan, a quien siente que el enemigo que enfrenta, esa situación, esa enfermedad, esa pérdida, esa puerta cerrada, ese sueño que tarda, es demasiado grande, demasiado antiguo, demasiado arraigado para ser vencido. Señor, habla a ese corazón ahora mismo. Dile con la claridad que solo tú puedes dar. La fuerza que necesitas no tiene que nacer en ti, desciende del cielo. Dile que tú eres suficiente cuando todo lo demás ha demostrado no serlo. Dile que esta batalla no es suya para resolver por sus propias manos, sino tuya para ganar con tu poder. Yo declaro, en el nombre de Jesús, sobre la vida de tu hijo y tu hija que están oyendo hoy, que cada cadena de agotamiento es rota ahora mismo, que cada voz que les ha estado diciendo, no eres suficiente, no tienes suficiente, no llegarás lejos, es silenciada por la voz del Padre que dice, yo soy tu fuerza, yo estoy peleando contigo. Que cada puerta que parecía definitivamente cerrada comience a moverse, no por méritos humanos, no por esfuerzo acumulado, sino por tu gracia soberana y tu palabra viva sobre su vida. Como dijiste a través de tu profeta, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Eso es lo que pedimos hoy sobre cada vida que ha estado tratando de ganar sus batallas con sus propias manos. Tu espíritu, Señor, tu presencia, tu fuerza, tu victoria, la que solo tú puedes dar y que nadie puede quitar. Que la persona que hoy oyó que la victoria viene del cielo salga de aquí diferente, no igual, diferente, que cargue en su corazón la certeza, no una esperanza frágil, sino una certeza firme y plantada de que tú estás peleando junto a ella, delante de ella, y que ningún ejército formado contra su vida prosperará, porque tú ya tienes la estrategia que ningún ojo humano puede anticipar. Gracias, Padre, porque ya escuchaste esta oración antes de que termináramos de pronunciarla. Gracias porque eres fiel en la espera, en la batalla, en la victoria y en todo lo que viene después. Gracias porque no nos dejas solos. En el nombre de Jesús, amén. Que la fuerza que desciende del cielo te sostenga hoy en cada paso que des, porque el Dios que ganó con 300 cántaros de barro, con certeza puede ganar tu batalla.